Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo. Gracias por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Extra TV. Les recuerdo que este programa se repite hoy martes a las 12 de la noche también. Y si no, puede seguirnos en todas las redes sociales o inclusive ingresar a nuestro sitio web www.horizontestv.com, donde ya a partir de mañana estará el programa que vamos a hacer hoy con el nuevo embajador de Chile en Costa Rica, don Oscar Alcamán Rifo. Embajador, muchísimas gracias por estar en el programa, agradecerle la gentileza de su presencia y darle la bienvenida a Costa Rica. Muchas gracias, Denise, por la invitación. Yo sé que no ha sido fácil ubicarme porque llevo 2 meses acá, yo subí el 16 de agosto oficialmente, presenté credencial el 29 de agosto, o sea que para Costa Rica estoy desde el 29 de agosto. Yo estaba de encargado de negocios en París. Entonces, en un momento tuve un pie en París y otro acá en Costa Rica, y en París con bastante trabajo también. Entonces, tuve que finiquitar todo mi estada allá, profesional y personal, e instalarme acá. Y las instalaciones siempre son difíciles en todas partes. Así que por eso no había tenido tiempo de venir antes, pero estoy muy contento y le agradezco mucho la oportunidad porque es una ocasión para dar a conocer un poco cuál será nuestra hoja de ruta, podríamos decirlo así, ya que no puedo contar experiencias pasadas, sino que tengo que contar un poco lo que podría ser mi gestión acá. Ahora, embajador, háblenos un poquito de quién es el embajador de Chile en Costa Rica para luego ya entrar en materia sobre las perspectivas que usted tiene como embajador acá. Bueno, yo soy diplomático de carrera. Yo terminé mis estudios de Derecho en la Universidad Católica del Paraíso e inmediatamente entré a la Academia Diplomática hace muchos años y como destinación he tenido mi especialización, por así decirlo, ha sido más bien Europa y Medio Oriente. Esta es mi primera vez en Latinoamérica. Y estoy muy contento porque me tocó un país que nosotros consideramos muy cercano, pese a la lejanía geográfica, como es Costa Rica, y he estado destinado, bueno, estudié en Francia, después tuve 2 años en Siria, 2 años en Corea, y después 5 años en Roma, 5 en París, 5 en Bruselas y 4 en Israel. Entonces, en general ha sido Medio Oriente y Europa mi mayor especialización. Estoy muy contento de estar en Costa Rica y estoy aprendiendo bastante en estos casi 2 meses que llevo acá y me parece un desafío estupendo, además viviendo en un país tan agradable y casi familiar. Entonces es un desafío relativamente fácil y grato, digamos. Ahora, embajador, cuando usted, el presidente Piñera y el canciller lo designan, ¿qué es exactamente lo que le piden en relación a Costa Rica? Bueno, nosotros estamos preparados un poco, los diplomáticos, un poco para servir en cualquier país del mundo. ¿Ah? En mi caso, lo que se nos pide es continuar y reforzar una relación tradicional muy positiva. Tradicionalmente las relaciones bilaterales han sido muy buenas. Tenemos aspectos que nos unen mucho, pese, insisto, a la distancia geográfica. Y la misión que tenemos en general es, en este caso particular, es afianzar esa relación, adaptándola a los nuevos tiempos, porque estamos viviendo tiempos absolutamente inéditos en muchos aspectos. Estamos viviendo fenómenos que no habíamos vivido antes. Por lo tanto, la relación de Chile-Costa Rica de hace 10 años o 20 es muy distinta a la que puede ser ahora, a la que me puede corresponder a mí dirigir desde acá. Así que básicamente afianzar, fortalecer y sobre todo ver qué fallos hay, digamos, como por ejemplo fallos no imputables a nosotros, sino que a nuestra distancia geográfica, por ejemplo,
y ver si podemos afianzar la presencia de Chile acá de algún modo. Una de las cosas, embajador, que yo le comentaba mientras nos alistábamos para la entrevista es que en Costa Rica se siente a Chile como un país muy distante, muy lejano, pese a la geografía que nos separa, pero al fin y al cabo es América Latina, embajador. Y Costa Rica y Chile tienen un acuerdo, un tratado de libre comercio. No sé qué tan fructífero ha sido para los dos países este tratado, pero, embajador, una de las cosas que yo siempre he visto en relación a Chile es lo complicado que a veces resulta poder conocer más acerca del empresariado chileno en Costa Rica, qué empresas chilenas hay en Costa Rica, si hay, por ejemplo, algún tipo de feria que nos permita acercar, digamos, personas que tengan interés en exportar o importar desde y hacia Chile. En fin, le digo esto porque, por ejemplo, en 10 años de tratado con China, Costa Rica tiene un comercio y un flujo comercial impresionante con China, y ahí la distancia no solamente es geográfica, sino también cultural, y ni qué decir del idioma. Costa Rica también tiene relaciones con algunos países con Sudamérica, con los que el flujo comercial es muy grande y muy importante. Pero, ¿dónde cree usted que está la falla? Si es de parte nuestra, de Procomer, de parte, por ejemplo, de ProChile, o si realmente Chile ve en Costa Rica un mercado no interesante, salvo que sea un mercado regional como Centroamérica. Y si es así, embajador, pues se nos complica más, porque usted sabe que a nivel centroamericano la cosa está muy complicada hoy en día. Bueno, yo debo hablar de mi perspectiva de un funcionario recién llegado y que estoy tomando conocimiento de la realidad bilateral. Yo creo que yo no he sentido particularmente en lo personal esta distancia entre Chile y Costa Rica, porque aquí vinieron muchos chilenos en algún momento que dieron a conocer un poco, sobre todo en el mundo cultural, académico, que dieron a conocer un poco Chile. Y eso me lo recuerdan mucho los costarricenses. Por otro lado, hay mucho costarricense que ha estado en Chile estudiando, diplomáticos, ministros, actuales ministros, diputados. Entonces, esa lejanía yo no la he visto en estos 2 primeros meses que llevo. Respecto al tema específico comercial, tengo que ver, en realidad, nosotros tenemos una oficina de ProChile acá, lo que no todos los países tienen. Yo he estado en varias embajadas, incluso en Europa, que no tienen oficina ProChile, y eso es una muestra de la preocupación que tenemos. Yo creo que todos los mercados son importantes para nuestro país, y no hay mercado menos importante o más importante. No soy especialista en la materia, pero yo creo que todo es importante. Pero, por supuesto, que uno tiene que adaptar los intercambios a las realidades de los países, de lo que Chile puede ofrecer, lo que Costa Rica puede ofrecer, etc. Si somos complementarios o no, o coincidentes, y por lo tanto chocamos en algunas cosas. Esas son cosas que hay que ver, pero yo creo que hay un interés en Chile de fomentar la relación comercial, hablando de este punto específico. De hecho, en Chile se acaba de reunir la Comisión del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica, también con reuniones bilaterales con cada país. Esto fue en septiembre, más o menos 23 a 26 de septiembre creo que fue en Chile, y nuestro interés es precisamente profundizar el acuerdo, que ya tiene unos 20 años, profundizarlo, adaptarlo, actualizarlo, introduciendo elementos nuevos, tema de género, medioambiental, mejores condiciones laborales, etcétera. Entonces, para nosotros sigue siendo una prioridad. Yo tengo que ver si hay un fallo, no quiero decir fallo, pero si hay una falta de presencia de algún modo de Chile en ese campo. Bueno, vamos a tratar de remediarlo dentro de lo que podemos. Pero quizás esa distancia que usted me comenta de cómo se ve Chile acá puede estar unido también a, ya no tanto el tema comercial, yo creo que hay un tema más de... Todo esto implica el conocimiento mutuo, implica campañas fuertes de
de imágenes, de imagen Costa Rica en Chile o imagen de Chile en Costa Rica, y eso implica grandes presupuestos que nosotros en tiempos no diría de autoridad, sí, yo no hablaría de crisis, pero sí de autoridad, es un poco difícil. Pero bueno, veremos qué podremos hacer, y uno de mis desafíos precisamente ver qué podemos hacer en ese plano. ¿En qué áreas, embajador, le gustaría a usted, le voy a plantear la pregunta para irnos al corte comercial y luego me la responde, pero ¿en qué áreas considera usted que podríamos, costarricenses y chilenos, incursionar? Usted sabe que Costa Rica, por su tamaño y por su economía, y bueno, Costa Rica, si bien es cierto, es un país que tiene una diversidad muy grande. Este es un país que produce exporta más de 4.000 productos. Mucho tiene que ver con el tema de microchips y cosas de software y eso, pero es un país que también tradicionalmente se ha caracterizado por producir y exportar productos primarios. Pero, ¿en qué áreas cree usted que podríamos ser complementarios? Yo no digo que Costa Rica vaya a competir, por ejemplo, con Brasil en la piña para mandar a Chile si ustedes tienen a Brasil a la par, o tampoco con el café porque igual Brasil tiene café para ustedes, pero alguien por ahí me decía que, por ejemplo, Costa Rica tiene un agregado que es, bueno, es cierto, Costa Rica produce café y Brasil produce café en abundancia, pero ¿por qué no pensar que el café que se mande a Chile sea el mejor café de Costa Rica y el mejor café del mundo que compita, o que quizás no pueda competir Brasil? Brasil compite podría competir en cantidad, pero no en calidad. Lo mismo, digamos, o sea, hacia esa vía se nos ha dicho a nosotros que podríamos ser importantes en un mercado como Chile, que podrían eventualmente, ustedes tienen, digamos, un mayor nivel adquisitivo y podrían eventualmente optar, si bien es cierto, tienen a Brasil, que es el mayor productor de café del mundo, por el café costarricense, que sea el mejor café del mundo. Entonces, quizás por ahí, embajador, ir pensando y también preguntarle en qué áreas cree usted que podríamos ser complementarios. Estamos conversando con el embajador de Chile, regresamos después del primer corte comercial. Deje sus preocupaciones atrás. En el Hotel Holiday Inn Escazú, San José, nos preocupamos por usted. Un hotel pensado para su comodidad en momentos importantes. Hotel Holiday Inn Escazú, San José. Prepárese y hágale saber a nuestros televidentes sobre sus ofertas para Navidad y Año Nuevo. Amplíele los horizontes a su negocio en la mejor alternativa publicitaria en la televisión nacional. Recuerde que nuestra señal llega a todo el país. Le hacemos el comercial gratuitamente si así lo necesita, y nuestras tarifas son las más económicas. Llámenos al 8887-5844. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el embajador de Chile, el nuevo embajador de Chile en Costa Rica, don Óscar Alcamán. Embajador, siento que usted es un ser humano en el más estricto sentido de la palabra, una persona pues creyente en los principios básicos de la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, embajador, un humanista, y eso me gusta mucho porque le hace ver la realidad de nuestros países desde una óptica distinta, no solamente de generar comercio, de generar inversión, sino que todo esto tenga rostro humano. Embajador, estamos en una región, América Latina es una región inmensamente rica, tenemos una diversidad cultural, étnica impresionante. Yo diría que es una región bellísima, única quizás. Sin embargo, embajador, una de las cosas que a mí me preocupa es qué podemos hacer para que vivamos mejor y no ver a tantos latinoamericanos buscando la forma de emigrar. Yo le hablaba a usted y le preguntaba al final del primer segmento
¿Qué podemos hacer para que nuestras economías sean complementarias, pero que al mismo tiempo tengamos rostro humano en los tratados de libre comercio, en los intercambios comerciales, que no sea solamente producir y producir dinero para guardar ese dinero en los bancos y que la gente se siga muriendo de hambre? Bueno, de eso precisamente, a eso me referí hace poco rato cuando hablamos de la actualización del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los protocolos bilaterales con cada país. Era precisamente uno de los temas que hay que introducir, ya no solamente ampliar, digamos, la canasta de oferta de productos, que también nos interesa, por cierto, o las inversiones, sino que también darle un rostro, como usted dice, más humano, en el sentido de introducir elementos en que se refleje la igualdad de género, el tratamiento de las mujeres, el trabajo decente, no al trabajo de niños, que afortunadamente no tenemos, el cuidado con el medio ambiente. Yo creo que eso es un desafío que tienen los negociadores en estos momentos, en que se va a iniciar la negociación para la actualización del Tratado de Libre Comercio, y es precisamente darle ese rostro humano, que no es que no lo tenga, pero yo creo que el mundo ha cambiado en 20 años y hay que darle mayores énfasis a eso. Así que yo soy optimista en eso, de que no estamos mirando solamente un intercambio comercial puro y duro y sin rostro humano, sino que precisamente de eso se trata, entre otros aspectos. ¿Cómo ve, embajador, Chile a Centroamérica? ¿Como una región, bloque para negociar, o lo ve, digamos, de forma individual? Yo entiendo que para Chile le es más, digamos, interesante un mercado de 30, 35 millones de personas que un mercado de 5 millones como es Costa Rica. Sin embargo, embajador, para nadie es un secreto que el nivel adquisitivo de Centroamérica está muy por debajo del que ustedes puedan tener. O sea, no en vano la gente en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, lo que llaman el Triángulo Norte de Centroamérica, es gente que está emigrando a Estados Unidos porque no tienen oportunidades. La crisis en Nicaragua es una crisis que definitivamente no se ve a corto plazo que vaya a terminar, y bueno, Costa Rica está teniendo el embate de las migraciones nicaragüenses hacia nuestro país. Quizás Panamá y Costa Rica son los países que podrían estar un poco más estables y tener un poco más de capacidad económica para poder, digamos, tener un mayor flujo comercial con ustedes. Pero ¿cómo ven ustedes a Centroamérica desde Chile? Desde el punto de vista comercial, económico, político, a futuro, ¿cómo nos ven? Bueno, para empezar nosotros con Centroamérica, insisto que pese a las distancias, nosotros nos consideramos que tenemos orígenes comunes, hablamos un idioma común, tenemos una formación valórica común, por así decirlo, y por lo tanto nosotros lo vemos como países hermanos, eso de todas maneras. Pese a las distancias, nosotros vemos a Centroamérica como países cercanos, desde el punto de vista de valores, de idioma, de cultura, con los matices extraordinarios que tenemos, por cierto. Pero yo no lo veo tan lejano. Por cierto, cada región tiene sus matices. El Cono Sur tiene una particularidad que no tiene la parte norte de Sudamérica, que no tiene Centroamérica, México, etcétera. Pero yo creo que de todas maneras nos complementamos y nos podemos entender. Del punto de vista comercial, bueno, por cierto, a nosotros nos interesa cada país en particular, pero siempre los bloques son positivos. O sea, mismo Europa, la Unión Europea se presenta siempre comercialmente como un bloque, porque sabe que va a tener mayor peso que se actuaran individualmente cada país. Entonces ellos se presentan como un mercado, no sé, de 500 millones de habitantes, y eso siempre es positivo. Por cierto, pero reflejo de eso, nosotros hemos sido pragmáticos, tanto Chile como Centroamérica, en el sentido de que tenemos un tratado de libre comercio con Centroamérica, pero también tenemos protocolos bilaterales. Por lo tanto, nosotros, nos vemos complementarios. Yo no veo mayor dificultad.
de repente nos puede ayudar el hecho de que tenemos estaciones diversas. Cuando Chile es invierno, aquí es verano o viceversa, entonces la producción es distinta, nos podemos complementar, sobre todo la producción agrícola me refiero, fruta. Y en ese sentido yo creo que podemos ser complementarios. Pero bueno, esos son temas más técnicos y específicos que nuestros negociadores tienen que ver, han visto y tienen que ver ahora con las nuevas negociaciones. Cuando usted, embajador, me comentaba que había estado en el Medio Oriente y particularmente mencionó el tema de Siria, me gustaría mucho, embajador, que usted nos hiciera una reflexión sobre cómo ve usted el mundo, embajador. Estamos en una región, pues no podemos comparar lo que está pasando en el Medio Oriente con lo que pasa en Centroamérica o en Sudamérica. Ustedes tienen un problema, yo no diría problema, como dice usted, un desafío con el tema de los migrantes también, de Haití, Venezuela, nosotros en el caso de Nicaragua y también dominicanos y colombianos, pero a veces, embajador, uno se siente, como decimos en este país, con las alitas caídas, de ver, por ejemplo, países tan ricos como Honduras, yo estuve en ese país, países tan ricos como Guatemala, gente tan esmerada en lo que es la producción de tierra, tener que caminar 3.000-4.000 kilómetros con niños, con mujeres embarazadas, etcétera, porque no encuentran, embajador, no encuentran en su país de origen ni siquiera lo mínimo para sobrevivir. Y me preocupa, embajador, porque se están dirigiendo a un Estados Unidos completamente adverso a esa migración, con un discurso xenofóbico constantemente, donde todo lo que sea procedente de América Latina es prácticamente negativo, nos califican de todos los adjetivos que usted se pueda imaginar. Entonces, embajador, esa gente sale de sus países huyendo, llegan después de 3.000-4.000 kilómetros de caminar a un país hostil. Embajador, ¿cómo ve usted el mundo en este momento? Qué pregunta más difícil, porque es tan amplia, pero tratando de aterrizar, bueno, yo efectivamente he tenido la suerte en mi carrera diplomática de vivir en distintos países y eso ha hecho que el mundo sea bastante más chico para mí, más familiar. Cuando se habla de la crisis en Siria, yo no la veo como una crisis que veo en televisión y que me emociona profundamente, por cierto, como cualquier problema que uno vea en la televisión, que afecta a personas, a niños, mujeres. Y lo veo muy cercano porque tengo amigos sirios en este caso específico y conocí el país, lo viví. Era hermoso, dicen, ¿verdad? Era muy agradable. Era hermoso. Era con gente extraordinaria y con una historia y una cultura milenaria que es muy respetada en el mundo árabe. El mundo árabe, uno habla de Siria, ha sido un foco de luz y de cultura. Entonces, verlo destruido así, a mí se me parte el alma. Pero bueno, hablando del tema general de las migraciones, es el gran desafío, insisto, no quiero decir problema, pero sí es un gran desafío que tiene el mundo, porque ya lo estamos viviendo en nuestra región, en Chile, en Centroamérica. Antes lo veíamos hace no mucho como un problema europeo, con toda la migración africana, Medio Oriente, con todos los conflictos que hay, en Asia en algún momento. Y ahora, y yo lo viví en Europa también, y ahora nos encontramos con este gran desafío global que es las migraciones. Nosotros tenemos ahora muchos migrantes de Latinoamérica, hemos tenido peruanos, colombianos, nosotros era un país que migraba también, mucho a Argentina, ahora recibimos, entonces así como a nosotros nos recibieron muy bien afuera, en Australia, por ejemplo, me estoy acordando en estos momentos, yo creo, y después vino un éxito político en muchos países, así como nos recogieron, a nosotros acogieron también a la población chilena que salía del país por razones políticas o económicas o sociales. Yo creo que tenemos el deber también de recibir a la gente que llega a Chile buscando mejores perspectivas.
Yo creo que, y por eso digo que es un desafío, yo no quiero hablar de problemas, es un desafío que tenemos para adaptarnos en nuestra institucionalidad, en los ámbitos sociales, culturales, porque esto implica, bueno, acoger significa darle salud a la gente, vivienda, educación, trabajo, y eso implica un esfuerzo para nuestros países, que están en un nivel de desarrollo medio. Entonces no tenemos grandes infraestructuras ni grandes presupuestos para eso, y ese es el desafío precisamente. Pero lo más importante, yo creo que es para todos nosotros, es no caer en la discriminación, en la descalificación, en no identificar migración con delincuencia o criminalidad. Es un tema que estamos viendo en Costa Rica, que estamos viendo en Chile. Yo creo que hay que cuidar mucho el vocabulario, mucho. No es por ser políticamente correcto, por no darle contenido a las conversaciones, pero yo creo que las palabras son importantes. ¿Cómo embajador, ustedes en Chile han desarrollado, por ejemplo, ese sentimiento de xenofobia, si es que lo tienen? Porque en Costa Rica hace algunos meses inclusive hubo protestas muy violentas en San José de gente que se oponía a la llegada de nicaragüenses. Quizás no fue el gobierno lo suficientemente ágil para poder informar sobre lo que estaba ocurriendo y se generó un temor, aparte de que hubo 2 o 3 situaciones ahí con extranjeros turistas que murieron en manos de gente nicaragüense, pero bueno, embajador, gente buena y gente mala hay en Costa Rica y en Nicaragua y en Chile y en todo el mundo, pero como que se mezcló una cosa con otra y se creó un sentimiento ahí de una xenofobia. Yo no sé si fue mal entendida, en fin, no puedo entender cómo una persona, un costarricense joven, se pone una esvástica o se pone a hablar cosas que no tienen nada que ver con nosotros para hablar en contra de X o Y nacionalidad. Pero voy a irme a la pausa comercial, embajador, para que me diga cómo ustedes en Chile están trabajando el tema de la xenofobia y luego, embajador, a futuro, cómo le gustaría a usted encaminar las relaciones entre Costa Rica y Chile, que eso sí es lo que más me interesa. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el embajador de Chile. Ya volvemos. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Estamos conversando con el embajador de Chile en nuestro país, don Oscar. ¿Cómo, don Oscar, ustedes en Chile? Bueno, yo no conozco Chile, embajador, les soy sincero, he estado en todo Sudamérica menos en Chile. Pero siempre que he hablado con un embajador chileno o con chilenos que viven en Costa Rica, yo tengo que reconocer, embajador, que la migración que vino de Chile a nuestro país nos impregnó de cultura. O sea, ustedes nos dieron en Costa Rica arte, cultura, nos enseñaron a leer, nos enseñaron sobre cosas que nosotros no conocíamos en aquellos tiempos. O sea, fue una migración muy importante. Me gustaría, embajador, ver más inversión chilena en Costa Rica, ver más empresas chilenas en Costa Rica, trabajando quizás en infraestructura, trabajando quizás, usted sabe que este es un país que está urgido de infraestructura,
necesitamos carreteras, puentes, aeropuertos, en fin. Y ustedes, pues, gracias a Dios y al esfuerzo de ustedes, pues son un país que han avanzado mucho en esto. Todavía les falta, pero están avanzando. Embajador, ¿qué podríamos hacer nosotros para acercar más a estos dos países, a estos dos pueblos, impregnarnos más de lo que somos y ver quizás más flujo comercial, más inversión en ambos sentidos? Bueno, yo creo que es darnos a conocer más a través de promociones, de misiones. A mí me tocó precisamente, hablando del tema de infraestructura, me tocó precisamente inaugurar mi primer acto oficial, por así decirlo, fue inaugurar un seminario en la Cámara Costarricense de la Construcción acá, en que recibieron a la Cámara Chilena de la Construcción, que es muy importante en Chile también, y ese tipo de misiones, por ejemplo, son muy importantes. Yo estoy recién llegado, tengo que ver un poco cuál es la situación. Precisamente hoy día me iba a reunir con mis colegas de la embajada para establecer una especie de hoja de ruta, ya habiéndose formado la embajada, porque ya llegó hace una semana un nuevo funcionario y ya tendremos el equipo con el que estaremos en los próximos años. Por lo tanto, íbamos a hacer el ejercicio de ver cuáles son los aspectos que tenemos que enfatizar para nuestra relación. Y en el punto preciso que usted habla, para mí es importante el conocimiento. Yo creo que si no hay relaciones en determinado aspecto, cultural, puede ser inversiones, comercial, es porque no nos conocemos muchas veces. Yo creo que hay que hacer mayores misiones de promoción, de inversiones, por ejemplo, se me ocurre. Hoy día precisamente estaba conversando con un colega embajador en un país europeo y que me decía que estaba con una misión de Invest Chile, por ejemplo. Entonces es una idea que ya teníamos para que vengan acá, que puedan invertir. Y bueno, y Costa Rica tiene que hacer también los mismos esfuerzos. La embajada, yo sé que van a nombrar luego un embajador o embajadora de Costa Rica en Chile, y me encantaría reunirme con él o ella y que planeáramos también cómo actuar coordinadamente, cada uno en su ámbito, pero yo creo que el conocimiento es fundamental. ¿Y qué proyectos, embajador, tienen en este momento en cartera ustedes, digamos, que se venían desarrollando, y a qué proyecto le gustaría a usted meterle mano? Bueno, no tengo un proyecto específico ahora. Tenemos, por cierto, un calendario de actividades con ProChile, pero me gustaría, digamos, es una de las tareas que tengo en estos días, hoy día en la tarde quizás, verlo con mis colegas, cuáles son hacer un diagnóstico, que es fácil prácticamente lo tenemos, y a partir de eso ver cómo podemos enfrentarlo. Una de las cosas, embajador, que yo, si me lo permite, y con todo el respeto que usted me merece, aconsejarle es, no sé si ustedes tienen algún departamento de prensa en la embajada, es estar emitiendo, embajador, comunicados a los medios de comunicación, sobre todo un medio como este, que es el medio de las embajadas, porque nosotros, embajador, permanentemente le informamos a los televidentes si hay una feria comercial, si hay algún tipo de, no sé, visita de empresarios que vayan para allá, o empresarios. En fin, la idea, embajador, es que después de esta entrevista no quede después un año de que lo volvamos a invitar para saber cómo va, sino estar informando permanentemente. Yo le voy a contar una experiencia, embajador, que yo tuve. Hay algunas embajadas aquí en Costa Rica, como la de Israel, Qatar, Turquía, China, que ellos tienen por costumbre, una vez al año, llevan un grupo de periodistas a estos países para informarles qué es lo que les interesa del país donde están. Por ejemplo, yo hace poco estuve en China, he estado en Turquía, y, embajador, es tan enriquecedor, porque uno hace 4 o 5 programas en esos países
y entrevista al canciller, entrevista al presidente, entrevista a los miembros de las cámaras de comercio, y uno trae ese material y, embajador, le soy sincero, se despierta un interés pero impresionante de lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer y lo que no se debe hacer también, y eso ayuda mucho, embajador, a acercar más que gobiernos, porque si el presidente Alvarado quiere llamar al presidente Piñera, agarra el teléfono, lo llama y se contacta con él, pero más que acercar gobiernos, es acercar pueblos. La colonia chilena en Costa Rica es muy querida, es una colonia que nunca ha dado mal de qué hablar. Como le digo, grandes actores de teatro, grandes escritores en Costa Rica son chilenos, algunos ya están retirados, pero es gente que nos llenó de cultura en este país. Y estoy deseoso, embajador, de ver más chilenos en Costa Rica dándonos a nosotros esa cátedra de lo que ustedes son. Ustedes son un país muy culto y bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, ¿verdad? Estoy seguro que podríamos hacer un gran intercambio, no tanto de productos, sino también de experiencias como seres humanos. Vamos a ir al corte comercial, embajador, y regresamos a la parte final porque, embajador, yo le quité mucho tiempo a usted para hablar, ahora se lo voy a devolver. ¿Estamos? Ya volvemos. Escuchando la vida. Desde antes de nacer, ya los sonidos nos conectan con el mundo. Gracias por amplificar nuestra alegría. Sonidos que nos liberan, que nos hacen sentir invencibles. Gracias por transportarnos a momentos especiales, por transmitirnos mensajes para nuestra mente y corazón. Gracias por ampliar nuestros horizontes, por alertarnos y protegernos. Gracias a todos nuestros clientes por darnos la oportunidad de transformar espacios en ambientes audiointeligentes. Gracias por confiar en nuestra trayectoria de más de 78 años. Nuestros ingenieros y profesionales en acústica y sonido trabajan día a día en la optimización de mejores diseños acústicos. Buscamos implementar sistemas de audio y video basados en simplicidad, elegancia y desempeño de la mano con las mejores marcas del mundo. Servicio técnico, mantenimiento y soporte postventa. Contamos con un equipo de profesionales que trabajan de la mano con nuestros clientes, antes, durante y después de cada proyecto. En Acoustic, lo mejor que nos puede suceder es que usted quede contento. Gracias a la vida por dejarnos escucharla. Acoustic, audio y video integradores. Grupo Pansbach. Escuchando la vida. Ubicación privilegiada. Atracciones y negocios a tan solo unos pasos. Comodidad y conveniencia a su alcance. Hotel Holiday Inn Express, San José Forum. Estamos en la parte final de este primer programa que espero, embajador, sea uno de varios programas que vayamos a tener durante su gestión aquí en Costa Rica. Yo, embajador, primero que nada le deseo el mayor de los éxitos, porque si usted es exitoso como embajador, las relaciones con Costa Rica van a ser mucho mejores. También desearle, embajador, todo lo mejor a su staff, a los que ya están aquí, a los que vienen. En una embajador, visión de mayor acercamiento, pero también de aprendizaje mutuo.
ustedes tienen mucho que enseñarnos a nosotros también, embajador. Este es un país que, a pesar de sus problemas y de sus enredos y a pesar de un montón de complicaciones que tenemos como sociedad y como país, Costa Rica sigue siendo un buen país. Y estoy seguro que haremos hasta lo imposible, desde el presidente Alvarado, pasando por todo su gobierno, y estoy seguro que la mayoría de los 5 millones de costarricenses que vivimos en este país le deseamos lo mejor a este país, porque si nos va bien, nos va bien a todos. Embajador, ¿hacia dónde le gustaría encaminar las relaciones con Costa Rica más allá de ese acercamiento? ¿Qué tiene en mente usted para ver en qué lo ayudamos? Y cuente siempre, embajador, con este espacio para informarle a los costarricenses y a los chilenos que nos ven, porque muchos chilenos nos ven, en las relaciones entre dos países que tienen mucho que darse y que se han dado mucho en el pasado, porque, como le digo, de Chile nosotros hemos recibido mucha cultura y eso hasta hoy en día lo seguimos disfrutando. Bueno, yo creo que tenemos una tarea muy entretenida por delante, precisamente porque parte de una muy buena base, una base de entendimiento, una base de coincidencia en muchos aspectos, en temas valóricos, en temas de defensa y de promoción de los derechos humanos, de libertades públicas. Yo creo que nosotros tenemos precisamente el desafío de partir de una relación que ha sido fácil, digamos, que ha sido muy agradable, por así decirlo, en donde los dos, precisamente como dice usted, Denis, tenemos que mutuamente intercambiarnos experiencias. Hace poco, el 9 de julio, vino el presidente Piñera, por ejemplo, hizo una visita oficial. Yo vine de Francia como embajador nominado y me tocó estar en las reuniones, y precisamente en ese momento se firmaron 2 acuerdos de intercambio de información y experiencia en materia de igualdad de género entre los ministerios de la mujer, instituciones que resguardan los derechos de las mujeres en cada país, y en medio ambiente. Por ejemplo, eso es uno de los aspectos que yo quiero, en primer lugar, implementar, porque ya se firmó, ya llevamos 3 meses de esa firma, y es uno de los aspectos que me gustaría impulsar, porque es un intercambio de experiencia. No es que un país dé al otro, sino que es un intercambio de experiencia en materia de género y en materia de medio ambiente, que son materias fundamentales en estos momentos. ¿Qué otra cosa? En los aspectos políticos, bueno, tenemos unos desafíos enormes, globales, regionales y bilaterales, no diría tanto, pero sí de cada país tiene su problemática y que debemos resolver. Nosotros somos 2 países pequeños, uno más grande que otro, pero en que es fundamental, y así se ha tratado por los presidentes Alvarado y Piñera, debemos resolver los temas multilateralmente. Para nosotros el mundo multilateral es muy importante en el ámbito político, en el ámbito comercial, y los problemas globales como la migración deben tratarse en ámbitos multilaterales también. Entonces, ¿cómo ve la entrada de Costa Rica a la OCDE, embajador? A la OCDE la veo muy bien, y yo creo que es una oportunidad tremenda para Costa Rica, como lo ha sido para Chile, de elevar sus estándares de desarrollo. Chile ha estado muy dispuesto a colaborar con Costa Rica en todo lo que sea posible. Ahora, las reformas, embajador, que ustedes tuvieron que hacer para ser parte de la OCDE, esas reformas, yo siempre he dicho que todo parto duele, y yo siento que Costa Rica está pariendo una nueva república, una tercera república, y por eso nos duele a todos. Pero el llegar, embajador, a formar parte de la OCDE y transitar por ese montón de ajustes, cambios, el que le estén diciendo tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro para ser parte, eso ustedes, embajador, lo tuvieron que sufrir en carne propia, se adaptaron, o fue sencillo porque había una voluntad política y no tuvieron, digamos, el enorme problema que tenemos en este país de los sindicatos? No,
fue fácil y sencillo a la vez. Fácil porque, como dice usted, teníamos una voluntad política de lograr algo, de entrar a la OCDE, que es un club, por así decirlo, en el mejor sentido de la palabra, de países con un nivel de desarrollo que nos obligan a nosotros a elevar todos nuestros estándares de desarrollo, toda nuestra institucionalidad, nuestra normativa interna. Y yo creo que, no sé si fue difícil, yo creo que fue muchas veces difícil negociar cosas, pero yo creo que fue muy positivo, porque en el fondo se trata de algo positivo, de estar considerado dentro de países de un nivel de desarrollo que son los países más desarrollados en el fondo. Y eso nos implicó a nosotros cambiar muchos aspectos. Muchos aspectos no fueron tremendamente complicados, sino que se trata de cambios de mentalidad en el fondo. Tema transparencia, en que supe por ahí que Costa Rica nos ayudó algo, o bastante, en tema transparencia, en el tema lucha contra la corrupción, de dar cuentas públicas en toda la gestión gubernamental, en fin, una serie de aspectos en que si fue difícil o no la negociación, no lo sé, pero en definitiva es algo que también pide la ciudadanía. O sea que si hablamos de dificultad para la ciudadanía, yo no creo, es al contrario, la ciudadanía está muy empoderada, las redes sociales, estamos viviendo una revolución digital enorme, que es uno de los aspectos que en algún momento quería mencionar, que estamos viviendo una transición hacia donde no sabemos, pero que el mundo está viviendo una transición. Una de ellas es la revolución tecnológica, digital, y que ha hecho que la gente esté mucho más informada y que opine y que participe en todos los debates públicos. Entonces, estos estándares de la OCDE precisamente yo creo que han beneficiado a la población que está más informada ahora. Nosotros tenemos como funcionarios públicos que hacer una declaración de intereses de la manera más transparente posible, por ejemplo, y las personas pueden acceder a nuestro salario, a nuestros bienes, y eso ha sido muy positivo. Yo la otra vez en una recepción supe que había un costarricense que había participado en Chile para implementar el formulario, esta declaración de intereses, yéndome a un aspecto particular, pero para ilustrar la importancia que tiene y responder a su pregunta. Si es difícil o no, bueno, los cambios de mentalidad siempre son difíciles, pero yo creo que esto lo empujó también la ciudadanía. La ciudadanía pide más transparencia ahora. Y en el fondo, estas exigencias que hace la OCDE, en el fondo son un beneficio para el país y la ciudadanía. O sea, yo quisiera hacerme, embajador, y con esto voy terminando el programa, eco yo estuve en la conferencia de prensa que dio el presidente Piñera, y yo quisiera hacerme eco de una de las cosas que dijo él en ocasión de una pregunta que yo tuve la oportunidad de hacerle, porque yo le decía que yo no le veía sentido a seguir firmando tratados de libre comercio, a seguir negociando con la OCDE, a buscar, por ejemplo, alianzas con el Pacífico, si, por ejemplo, Costa Rica en 60 años o más de democracia, de paz, etcétera, un país sin ejército, un país que se supone que invierte el 8 y pico % de su PIB a educación, no ha logrado bajar de un 20% de la pobreza, y que para mí cada vez que yo le hablo a los estudiantes, porque doy clases en una universidad, me preguntan los estudiantes de qué sirve un tratado de libre comercio si seguimos estancados en ese nivel de 20%. Y el presidente Piñera muy sabiamente me dijo que Chile también tenía ese problema, o sea, hay gente a la que no se le está llegando a pesar del gran esfuerzo, pero que no es el Tratado de Libre Comercio el culpable, no es la OCDE el culpable, no es la Alianza Pacífico, son las políticas públicas las que no están dando resultado. Y él me decía que, por ejemplo, una de las cosas que más le preocupaba era que, si bien es cierto, el 20% en Costa Rica, no sé cuánto estará en Chile, pero si bien es cierto, el firmar tratados de libre comercio y el estar en estos acuerdos de asociación y el estar negociando para tener mayores niveles y estándares de vida no se traduce en rostro humano,
no es un problema de los acuerdos, sino de las políticas públicas y de la resistencia que muchas veces, amén de la corrupción que tienen nuestros países, ¿verdad? Entonces, me dio a entender como que ya no depende tanto de si se firma o no un acuerdo, sino de que tenemos internamente que resolver un problema de política pública. Debemos entender que ese nivel de pobreza que hay en Costa Rica, que es de un 20%, no va a bajar así firmemos un tratado de libre comercio con el Vaticano o con el mismo cielo. Depende exclusivamente de la capacidad que tenga el gobierno y sus instituciones para poder llevar esos excedentes de riqueza con equidad y con justicia social a los que menos tienen. Y no sé, embajador, si eso lo comparten ustedes en Chile. Yo puedo hablar por mí y yo lo comparto plenamente. Pero me pareció impresionante lo que el presidente Piñera dijo. Sí, pero yo creo que está ligado a lo que dos cosas que habíamos conversado, que todo está ligado en el fondo, que es migraciones y Tratado de Libre Comercio. Y yo ya dije que nosotros estamos actualizando el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, precisamente poniéndole aspectos más humanos, por así decirlo. No sé si es la palabra correcta, el término correcto, pero incluir aspectos de género, de protección al trabajo, etcétera. Yo creo que eso es importante. O sea, no son tratados de libre comercio que solamente ven los aspectos comerciales, intercambios de productos, bienes y servicios, sino que también tiene que tener este rastro más social, por así decirlo. Y el otro tema, cuando hablamos de la migración, yo también quería decir eso, que también hay una responsabilidad enorme de los países de origen de los migrantes. Yo creo que ahí también, si hay ciudadanos que migran, es porque no están dadas las condiciones en su país de desarrollo. Y eso es muy serio, porque yo no sé cómo ven muchos países, y no me refiero a la región, sino que en general, se entiende en países con conflictos bélicos, y no mucho tampoco, pero cómo ven los dirigentes, cómo ven el que se marche la gente hacia otros países, su pueblo marche a otros países. ¿No tendrán un sentido de responsabilidad y de decir, aquí estamos haciendo algo mal? Yo creo que es una obligación de los países dejar a su gente en los países, el que quiera irse libremente se vaya, pero que cuando parte la gente y pasan a la categoría de migrante, es porque algo no está funcionando dentro del país, y yo creo que ahí precisamente está ligado a lo que decía usted, tomando al presidente Piñera, que yo creo que es una responsabilidad enorme de cada gobierno, y ahí hay un aspecto fundamental que es la educación. Yo creo que la educación tiene que ser una educación de calidad, que abarque a todo el mundo, por cierto, pero también de mucha calidad y adaptada a las realidades del país también, porque también se pueden ofrecer hay universidades que pueden ofrecer miles de carreras que no son adaptadas al país. Ahí tiene que haber también un acuerdo entre sector privado y sector público, de que haya una relación entre los estudiantes que egresan de universidades o institutos técnicos con las demandas de las empresas. En fin, es un tema que da para mucho, pero en grueso estoy muy de acuerdo con y es que, embajador, y con esto termino, a la gente no le gusta emigrar. O sea, yo no me veo, digamos, emigrando de Costa Rica. Asumo, digamos, que tendría que llegar a un nivel, digamos, de paupérrima situación para que uno piense ya en emigrar a un tercer país, porque en última instancia, embajador, siempre se sufre la discriminación, la humillación, el estigmatismo, etcétera. Pero, embajador, sin lugar a dudas, mientras haya guerra y pobreza y gobiernos corruptos, ese es el motor que impulsa a las migraciones. Y ahora hay que sumarle, embajador, desafortunadamente, el cambio climático. En Australia está llegando mucha gente de islas que están alrededor de Australia, que están perdiendo parte, digamos, de sus territorios precisamente por el cambio climático. Se están hundiendo, se están perdiendo las costas. Entonces, el desafío es enorme, embajador. Es muy grande el desafío. Embajador, un mensaje a sus compatriotas y agradecerle una vez más el que haya estado en el programa, invitarlo cuando tenga gusto y esperamos, embajador, que cualquier mensaje que ustedes nos hagan llegar, con mucho gusto lo transmitimos aquí en el canal.
Muchas gracias, Denis, por la oportunidad que he tenido de conversar. En realidad, necesito otro programa, Sí, en realidad, para expresar todo lo que hay que señalar, porque son temas no solamente bilaterales, comerciales, sino que hay temas humanos también, hay temas... El tema de la migración a mí me toca mucho, es un tema que me emociona mucho. Lo he visto en distintas partes del mundo, en mis distintas destinaciones. Yo creo que es un desafío enorme que hay que resolver, que hay que ver, que hay que enfrentar. Y no nos podemos cerrar a las migraciones, no nos podemos cerrar a las migraciones. Los países tienen responsabilidad también para cuidar a su gente, pero yo quería agradecer esta oportunidad porque en momentos que estoy recién llegado y que quiero precisamente con el personal de la embajada que me acompaña, que es buenísimo, establecer una hoja de ruta, no tengo otro nombre por ahora, pero establecer una hoja de ruta. Todo lo que hemos conversado me ha sido muy útil, los consejos y sugerencias que me ha dado, sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestros respectivos países, porque de ahí parte todo. Yo creo que ha sido fundamental. Y a los chilenos, nada, decirles que he conocido un grupo chileno estupendo acá, me falta mucho todavía. Hay gente joven que son gerentes, directores de colegios, gerentes de empresas, que son un orgullo para nosotros y que se suman a esta gran oleada que hubo en el mundo académico y cultural. Hoy día voy a una exposición precisamente de Julio Escames en el Museo de Arte Costarricense, que es un museo precioso, además que es el aeropuerto, ¿no? Antiguo aeropuerto. Que se parece mucho a Cerrillos, nuestro aeropuerto, que también está convertido en un centro cultural. Y hoy día se presenta este chileno que ya murió en el 2015, que estuve leyendo hoy día a la mañana, estuve viendo un video de él. Es un muralista extraordinario, trabajó con Pablo Neruda, tiene toda una trayectoria. Entonces ese es un ejemplo de un chileno que llegó en su momento y se quedó y aportó acá. Pero también hay generaciones de chilenos nuevos que están aportando en estos momentos acá, que yo he conocido, tengo que conocer más todavía, pero que me enorgullecen. Y a ellos les mando un gran saludo. Las puertas de la embajada, por cierto, están abiertas. Yo soy una persona bastante disponible, así que, y la embajada también, las personas que me acompañan en la embajada también. Y muchas gracias, Denis, y espero una próxima invitación para explayarme más todavía. Ya sabe, embajador, que estamos Gracias, a la orden. Denis. Recordarles que el programa se repite a medianoche y si no, pues entonces lo puede ver en www.horizontestv.com y si no, nos vemos en el estelar del próximo martes. Muchas gracias. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo.